Muy bien, muy buenos días. Entonces, hoy es viernes 1 de octubre del 2021. Estamos en este conversatorio abierto del Centro de Estudios de Transporte Área Metropolitana, organizado por la Cátedra Teoría de la Movilidad Urbana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos el privilegio de tener a Francisco Losada para que nos haga una disertación sobre el metro tranvía de Mendoza, pero inicialmente le doy la palabra a Martín Orduna para que dé las palabras formales de bienvenida y eso. Así que adelante, Martín. Gracias, Maxo. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta actividad que preparamos desde la Cátedra de Teoría de Movilidad Urbana, también desde el CETAM. Es un tema súper importante, un proyecto como el Metro Tranvía, que desde ya bienvenido Francisco Losada a este encuentro y nos interesa muchísimo poner en agenda este tipo de proyectos que tienen que ver, por un lado, con la movilidad sustentable. Por otro lado, específicamente con un modo tranviario que es, por definición, sustentable y que teníamos en muchas ciudades de nuestro país y lo hemos ido perdiendo por erráticas políticas públicas en materia de movilidad. Y lo tercero, porque justamente los destinatarios especialmente son nuestros alumnos y la gente joven, eh, poder terminar de entender en este momento de la carrera, que sea sobre el final, sobre todo para el ejercicio profesional, la importancia de la movilidad del transporte como estructura antiurbana, ¿no? Y cómo a través de proyectos de movilidad de capacidad intermedia, sea un tranvía, sea un autobús o el que sea, se puede poner en valor un sector de la ciudad y darle mejor calidad de vida, no solo a los que están viajando, sino a los que viven en esos sectores. Para ellos es nuestra profesión y nuestra tarea diaria, estemos donde estemos, en la función pública, en la universidad, en el ámbito privado. Así que bueno, estas palabras nada más de bienvenida, con un poco también el objetivo del CETAM y de la cátedra de poner en valor estas experiencias tan interesantes para nuestras ciudades. Así que bueno, adelante. Maxo, que creo que vas a presentar especialmente a Francisco, contando un poquito su experiencia y después le damos la palabra. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, qué decir de mi querido colega, el doctor Francisco Losada. Aparte de ser un excelente profesional, una excelente persona, se desempeña hoy en el ente de la movilidad provincial. Ha tenido a cargo digamos, una vasta experiencia como funcionario, tanto provincial como en otros ámbitos, digamos, de la actividad gubernamental. Y desde el ente de la movilidad provincial justamente ha tenido que llevar en sus hombros esta reconversión de un sistema ferroviario existente hace muchísimos años, digamos, desde el ferrocarril San Martín, a una modalidad tranviaria, teniendo en cuenta las modificaciones que la propia urbanización de los departamentos de Mendoza ha venido teniendo en esta evolución en los últimos 30, 40 años. Bueno, ya como mostramos antes con su libro, es experto en Derecho del Transporte, es su especialidad, pero como abogado también se mete a caminar los fierros, se mete a ver qué pasa en los últimos, me ha acompañado, hemos recorrido juntos la vía, hemos visto enclisas en mal estado, poder definirlas, o sea, una cuestión medio raro para los abogados en general, debo decirlo. Es un abogado un poco ingeniero, un poco arquitecto, mucho de sociólogo también, compartimos en ese sentido parte de nuestra visión sobre la necesidad de darle a la sociedad otras perspectivas y algunas miradas, y entender qué se necesita en cada lugar. Así que bueno, para mí es un gran privilegio, por supuesto, tenerlo aquí.
y darle la palabra para que nos pueda exponer en este rato que vamos a compartir en el conversatorio sobre cómo ha sido esta implementación del Metro Tranvía, cómo son procesos muy largos, particularmente para todos aquellos también que algunos que estamos conectados ahora y otros que probablemente vean el video, que están luchando, están peleando por recuperar otros ramales en otros lugares del país, ¿no? Como esto es un proceso muy largo, ¿no? Un proceso que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas noches desveladas, mucha desilusión en el medio, mientras las cosas a veces parecen no salir hasta que se van encaminando. Y hay que saber manejar esa ansiedad, ¿no? Las cosas que uno piensa que están bien, hay que mantenerlas porque, bueno, a pesar de a veces los inconvenientes que un poco la política, un poco la técnica pueden incorporar a los proyectos, si el proyecto es bueno termina saliendo, ¿no? De a poquito hay que seguir mechándolo y sosteniéndolo hasta que finalmente uno logra encontrar un caminito y una vez que se implementa la sociedad comparte. Y eso son las cosas por ahí más interesantes que podemos mencionar para el caso Mendoza, pero qué mejor que lo comente aquel que ha estado metido hasta el tuétano, digamos, hasta la última enclisa de la vía. Así que adelante, Pancho, cuando vos quieras. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio, a este tipo de charlas abiertas que por ahí me gustan más que las conferencias porque permiten intercambiar diálogos. Quiero agradecer a la gente de CETAM, a la gente de la Cátedra de Movilidad Urbana, tanto Martín, y sobre todo a un amigo que es Maxo, con quien ya hace como 10, 11 años atrás nos conocimos en la génesis del RUT, que vos te debés acordar, Maxo, que fue acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Ambientales o algo así, ¿te acordás? En el parque hace unos 10, 12 años más o menos que empezamos y ahí se gestó el RUT en un encuentro sobre temas de transporte. Ahí nos conocimos nosotros por medio de otra amiga también que es Lía. Bueno, a ver, la idea de la charla es que tiene algunas cuestiones también de carácter histórico, todos los procesos son evolutivos. Y antes de empezar con la filmina, les hago un pequeño recorrido de lo que es Mendoza. Mendoza es una ciudad o la provincia de Mendoza es una ciudad que se caracteriza por tener básicamente 4 oasis. El oasis norte, que es donde está ubicado el Gran Mendoza, el oasis sur, que es donde está ubicado San Rafael y Alvear, el oasis central, o si se quiere del Valle de Uco, que es hoy por hoy una zona de mucho crecimiento, y el oasis este, que es una zona que diría yo que tuvo su auge, un gran auge en los 50, y bueno, hoy día no está en pleno auge. Mendoza vive de sus ríos, probablemente sea la única provincia que está atravesada por 5 ríos en el oeste argentino, y esos ríos son los que han permitido la formación de los oasis, y los oasis generar lo que es la actividad productiva principal que desarrolló fundamentalmente a Mendoza, que fue la frutihorticultura y vitivinicultura y la olivicultura, sobre todo hacia muy fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. A partir de ahí, después, bueno, tuvo un desarrollo importante la actividad petrolera y asociado también a la industria a la industria agrícola, también Mendoza desarrolló alguna industria metalmecánica, que en un principio era una industria metalmecánica o metalúrgica liviana, y en algún momento también supimos tener una de las empresas más importantes del mundo, que fue INSA, que también nació como apoyo, digamos,
en la fabricación de bombitas para las piletas de vino. En términos genéricos, Mendoza fue hasta la década del 70, si uno analiza los crecimientos poblacionales, una ciudad chica. Voy a centrar la conferencia no en la provincia, sino en la ciudad, en lo que es el Gran Mendoza, que es el tema del Metrotranvía. Fue una ciudad que tenía un crecimiento chico, yo recuerdo, cuando era pequeño, hace ya varios años, la población de Mendoza no superaba los 400.000 habitantes, digamos. Y de golpe empieza a tener una explosión poblacional que se acentúa y se incrementa a partir de los años 80 y sobre todo en el 2000, yo diría es un área metropolitana que abarca prácticamente 1,5 millones de habitantes. Recuerdo de chico que parte de la traza que vamos a ver del Metrotranvía estaba atravesada por viñedos. Hoy es toda área urbana, y esa densificación o crecimiento poblacional, que también trae sus complejidades desde el punto de vista del urbanismo, del transporte, impuso o se trató de ir impulsando en diferentes momentos soluciones a los medios de transporte. Bueno, paso a exponer, díganme si se ve bien ahí, yo ahora no los voy a ver. Ahí se ve, podés maximizar si querés la pantalla. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí tenemos lo que yo digo que creo que ha sido una buena experiencia, una experiencia positiva. Este proyecto tiene su génesis, está mal que lo diga, pero tiene su génesis cuando yo tenía 28 años y asumo la subdirección de la entonces Dirección de Transporte, y empezamos un relevamiento, hacer un relevamiento de las vías existentes en la provincia de Mendoza. Se relevó toda la provincia, se empezaron a dibujar las posibilidades de reutilización de algunas de las trazas, siempre con la idea de un sistema ferroviario, no tranviario. Y bueno, de ahí surgieron dos génesis de proyectos que fueron tomadas por la empresa Tecnicagua, una que se llamó Ecovías, y la otra que era la recuperación del ferrocarril trasandino. ¿Cómo fue Mendoza post-organización constitucional? Unos 10 años antes de que llegara el ferrocarril llega a Mendoza aproximadamente en el año 1880, logra cruzar el río Desaguadero, pero había que hacer el puente para atravesar el río Mendoza y se detuvo un buen tiempo ahí en Palmira. Unos varios años antes, pero 10 años después del terremoto que destruyera la ciudad de Mendoza, se aprueban dos leyes que están ahí, que son la 1872 y las 2500, para la integración de servicios tranviarios arrastrados a caballos, los cuales fueron adjudicados al señor Videla Castillo, pero este hombre al menos no empezó, o no tengo constancia, no he encontrado algún registro histórico de que efectivamente se hubieran comenzado a instalar los rieles. Varios años después, en 1884, el municipio de la ciudad de Mendoza anunciaba la concesión de un servicio tranviario, pero este servicio es el único servicio que va a tener la característica de ser municipal. Mendoza es una ciudad como municipio, el capitalino es pequeña, tiene aproximadamente unas 40 por 40 cuadras o menos. Es alargadita, digamos, y este primer servicio, lo interesante que tiene cuando uno estudia o ve los recorridos, es que iba a ser básicamente los recorridos que después iba a tomar la empresa adjudicataria de los servicios tranviarios electrificados. Este recorrido, que tenía varias extensiones, solamente habilitó un solo ramal que iba desde desde la actual estación del ferrocarril, de donde estoy transmitiendo yo, ubicada en la intersección de las calles Perú y Avenida Las Heras, continuando por la Avenida Las Heras hasta la Avenida San Martín,
llegando hasta la Avenida Colón, frente a donde está actualmente el correo, y que en esa época eran los baños públicos municipales. Según datos de diarios, digamos, Los Andes, durante los primeros 6 meses se transportaron más de 71.000 pasajeros, lo que parecía un éxito rotundo. Pero en realidad, las crónicas de las épocas, digamos, después de la inauguración, demostraban de que el servicio tenía varias deficiencias en la instalación de los rieles. Entonces empieza a ser, digamos, a dejar de ser usado, hasta que finalmente la empresa prácticamente ya no podía prestar más servicios y se levanta la prestación de los mismos en el año 1901. Pero para aquella época, en Mendoza ya se estaba pensando en la instalación de centrales eléctricas, y así fue que en 1909, es decir, luego de varios años de estudio, hay que pensar, repito, que Mendoza era una pequeña ciudad en aquellos años, a principios del siglo XIX no llegaba a los 110.000 habitantes. El gobernador Civit eleva lo que después iba a ser la ley 504. Ustedes van a decir, como una ley más nueva tiene menos números que una ley más vieja. Lo que pasa es que Mendoza ha tenido 3 series de leyes distintas, y esta 504 corresponde a la actual numeración de leyes, mediante la cual se entregaba en concesión el servicio de generación de luz y fuerza. Básicamente era una empresa de capitales alemanas, dirigidas por un criollo mendocino que era el doctor Melitón Arroyo. La idea de esto era modernizar, obviamente, promover de energía a la agricultura y también a la tracción eléctrica para los transportes. En el año 1910 se inaugura el servicio con 4 líneas identificadas con luces, en donde la traza principal era por medio de la avenida San Martín, uniendo a Godoy Cruz con la estación del ferrocarril y lo que acá se conoce como la Cuarta Oeste, que sería el sector sudeste de la ciudad, que es lo que se conocía también como la Ciudad Vieja, porque era la parte de la ciudad donde se fundó Mendoza y que quedó arrasada con el terremoto de 1862. Después teníamos la luz verde, que unía la plazoleta Barraquero, eso es el límite entre San Martín y Godoy Cruz, también con la estación de ferrocarril y con la Cuarta Oeste. La línea 3, que hacía el recorrido de viceversa de la línea 2, y la línea 4, que conectaba la Ciudad Vieja con la Nueva, pasando por la estación, y la Casa de Gobierno, que en ese momento estaba frente a la Plaza Independencia. Como dato anecdótico, era tal la cantidad de servicios y el éxito de este servicio, que 2 años después de la inauguración, la empresa decide colocar doble vía, es decir, ida y vuelta, si queremos, sobre la avenida San Martín, desde lo que era el nuevo cementerio, que estaba ubicado en lo que es el departamento de Las Heras, hasta la Plaza Godoy Cruz. Esa fue la línea 1, que siempre fue la línea más importante, de hecho sigue siendo uno de los troncales de transporte, y en la época que todavía teníamos troles, hasta hace un par de años atrás, era el troncal de la empresa provincial de transportes. Otro dato anecdótico, y es que Mendoza fue la primera ciudad en Sudamérica de tener un servicio de trolebuses, que era una compañía de capitales ingleses que intentaba competir, obviamente, antes de la entrada de la Primera Guerra Mundial, con las empresas de capitales alemanas, y tuvo un recorrido experimental que salía aproximadamente de donde está emplazado actualmente el correo, subía por la calle Colón, atravesaba las vías del ferrocarril y llegaba hasta
las proximidades de los portones del parque. Esa línea, que fue experimental y se le llamaba tranvía sin rieles, funcionó desde 1912 hacia 1915. No tengo mucho más datos, no hay mucho más datos históricos que esto que estoy comentando en las crónicas de la época. Bueno, ahí en la fotulis que les he puesto, tenemos las diferentes trazas, concretamente la de la derecha, perdón, la de la izquierda en la parte de arriba es la calle Espejo, girando con el giro permitido hacia tomar la avenida San Martín en la época en que la circulación era por la izquierda. Estas obras después, estas calles, todas fueron modificadas cuando en la década del 40 se cambia por la circulación de la derecha. En la foto superior de la derecha, ahí vemos la calle, la avenida San Martín, ya con el doble sentido de circulación tranviaria, y abajo tenemos, no es una foto, debo decir, del que verdaderamente circuló. Se cree que un prototipo parecido a este fue el que circuló como trole acá en Mendoza. El servicio tuvo desde entrada una gran aceptación. Como les contaba, de hecho de las primeras unidades tiene que salir a comprar de urgencia 6 unidades más. Acá circularon 3 marcas de tranvía. Los primeros eran Falkenraid, los segundos fueron Ragueno y los últimos Franco-Belga. Los franco-belga eran tranvías tipo Buenos Aires, es decir, eran los que acá se conocían como tranvías largos, y a los otros, a los Ragueno y a los Falkenraid, se los conocía como tranvía corto. Me contaba mi padre que la gente prefería viajar en los tranvías cortos, porque eran más suaves y eran más rápidos. Hacia 1924 se sigue extendiendo el servicio y se inaugura un nuevo servicio que va a ser un troncal este-oeste desde lo que es actualmente la Plaza de San José. Eso está aproximadamente a unas 25 cuadras de lo que es el centro de la ciudad de Mendoza, hasta el parque. Bueno, la llegada hasta el cementerio de la Acera. Pero, como recién escuchábamos más temprano, cuando me estaba presentando Marcelo, estas políticas que a veces no sabemos sostener en la Argentina, ni damos cuenta de lo que cuestan realizar este tipo de obras, hacia fines de los 50, ya asentada principalmente las principales fabricantes automotrices, se empieza a dejar de lado la idea del tranvía. Ya hay estudios influenciados básicamente por la arquitectura proveniente de los Estados Unidos, las ideas urbanísticas en donde todo tenía que ser sistema de autos y no sistemas de transporte automotor. Le empiezan a poner jaque mate a los sistemas tranviarios. Lo loco es que Mendoza, su sistema tranviario no era nacional, pero como dependía de la Compañía de Luz y Fuerza, que era de capitales provinciales, cuando se estatiza todo el sistema de energía eléctrico durante la primera gestión del general Perón, automáticamente los servicios también dejaron de ser de propiedad provincial y pasaron a ser administrados desde la nación. Y es así que en 1960 empieza desde la nación, como sucedió en casi todas las ciudades del país, a solicitarse o decirse que se levantaba al año siguiente los servicios tranviarios. El problema fue que Mendoza tenía pocos colectivos y la gente quería realmente a su servicio tranviario, y hacía escasamente 2 años que habíamos inaugurado 2 líneas de trolebuses, la línea de Parque y la línea de Villanueva. Entonces no teníamos capacidad como para suplantar de golpe y porrazo el sistema tranviario, y recién va a ser en 1965 que el sistema tranviario de Mendoza
va a ser totalmente suprimido y un año más tarde las vías totalmente levantadas. ¿Qué pasó? Ahí. Bueno, ahí está de nuevo un poquito cómo es el tema. Y otro dato importante es que el sistema tranviario transportaba 13 millones de pasajeros por año en una ciudad que todavía no alcanzaba los 250.000 habitantes. Ahora, al final de la presentación, vamos a ver cómo funciona hoy el metro y cuánto transporta el total del sistema sobre una ciudad que ya, como les dije, supera el 1,5 millones de habitantes. Acá está, bueno, en el 54 se anuncia la instalación del servicio de los troles, en el 58 se inaugura al público, en el 98 se extiende la red de trolebuses, llegando casi a los 100 kilómetros de extensión, siendo la segunda ciudad en Sudamérica en cantidad de kilómetros tendidos de trolebuses, pero desde el año 2016 prácticamente no hay servicios de troles, son todas decisiones políticas, porque fueron reemplazadas en su totalidad, mayoritariamente por buses diésel, por eléctricos y ya hay algunos AGNC. Bueno, ahí las fotitos que tienen son los primeros trolebuses llegaron usados de la Corporación de Buenos Aires. Los primeros trolebuses que compra Mendoza son el que están a la derecha, arriba, que fueron los Toshiba. En la década del 80 se incorporan los que están al medio, a la izquierda, que son los trolebuses rusos. Hacia fines de los 80, principios de los 90, se compran de segunda mano los trolebuses alemanes, que dieron excelentes resultados, y luego a mediados de la década pasada se compran también de segunda mano los trolebuses canadienses, y a principios de la década pasada, digamos, a partir del 2012, se inicia la experiencia de fabricar, se fabricaron 12 trolebuses con un desarrollo de la empresa en conjunto con la empresa Matterford. Bueno, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo venían estas cuestiones de empezar a utilizar los servicios ferroviarios? Hacia fines de los 80, cuando estoy hablando del año 89, 88, se empiezan a hacer ensayos. Ustedes, algunos, los que somos más viejos, recordaremos dos prototipos de coches motores livianos. Uno que desarrollara Matterford, los EML o pitufos de Matterford, y los ferrobuses de Yate Scipioni, hoy le hace Caselli, digamos. Y bueno, se trajeron también por acá, por estos pagos, y se empezó la idea, ahí yo todavía no era abogado, la idea de empezar a hablar de recuperar servicios de trenes locales. En el año 95, 96, como les dije, yo ya al principio subdirector y después director, comenzamos con todo el relevamiento de los servicios, de los distintos ramales, y alcanzamos a elevar un borradorcito al entonces ministro de Ambiente y Obras Públicas, el ingeniero Bertranú, y eso después deriva, digamos, parte de esos estudios son tomados por la empresa Tecnicagua, que presenta su proyecto Ecovías, que era un proyecto de recuperación de la traza ferroviaria, pero con inversión privada, con un fuerte subsidio estatal atrás, y ese proyecto va, con la crisis del año 2000, ese proyecto queda desarticulado, queda, digamos, archivado, pero en el año 2005, 2004, aproximadamente 2005, el entonces gobernador de la provincia, el ingeniero Cobos, firma o empieza a firmar acuerdos con la Nación para la posibilidad de reimplementar o reutilizar las trazas urbanas del ex ferrocarril San Martín. Y así nace lo que se conoció como el proyecto del ferrotranvía urbano. A fines del 2005, principios del 2006,
perdón, se abre la primera licitación. Esa licitación contemplaba la traza que iba desde la estación Campo Espejo hasta Luján de Cuyo, y a nosotros hay un lugar que se llama Pellegrini, que es la calle Pellegrini, en donde se separan las vías. Un tramo que va hacia Luján y Chacras de Coria, y otro tramo que va hacia Maipú. Era la idea de la estructura completa del sistema, pero bueno, cuando se abrieron las ofertas, los montos superaban holgadamente las previsiones presupuestarias. Entonces se decide hacer solamente el llamado para iniciar la obra entre lo que es actualmente la estación Gutiérrez y lo que era la estación del ferrocarril General San Martín en Mendoza. Eso se adjudica en el año 2007. La obra tuvo unos 4 años de ejecución y se va a abrir al público. Nosotros empezamos a hacer las pruebas, digo nosotros porque yo acababa de asumir como gerente de la empresa provincial de transporte, y me tocó hacer todos los ensayos de prueba. Había una sola vía para ser utilizada, y empezamos a hacer las pruebas, y se abre finalmente al público el 1 de mayo del 2012. Luego, esa obra, en el año 2015 se licita la adjudicación para la construcción del tramo entre la estación Mendoza y la estación Panquegua, pero no se pudo llegar a la estación Panquegua porque el grado de usurpación era muy alto y muy costoso poder trasladar a las personas que estaban ahí en ocupación. Así que se decidió llegar hasta unos 200 metros antes, que es lo que se conoce como el Parador Avellaneda, que es donde finaliza el recorrido tranviario. Bueno, ahí, en estas filminas que tenemos, vemos, primero que nada, el esquema de lo que debiera haber sido completo. Lo que está definido como línea azul, digamos, es la que va ahí a donde se alcanza a ver la flechita, ¿sí? Sí, ahí se ve. Sí. Bueno, este recorrido que estoy marcando era el que originalmente debería haber sido la traza hasta Maipú. Solamente se pudo construir lo que vemos acá, desde Maipú hasta Estación Central, y hoy día sería la línea Avellaneda. Es decir, que quedaría por completar todo este pedacito, ingresar al aeropuerto, hacer todo lo que se conoce como circuito Lagunita, Panquegua, y un ingreso a la estación del Ferrocarril del Estado. Después tenemos la línea roja, que debiera ser la línea que debiera construirse para unir a Luján con el centro, y la línea verde, que era la que iba a unir Chacras de Coria con el centro de Mendoza. Estas obras obviamente están todas estudiadas, etcétera, pero faltan inversores, digamos. Y después tenemos esta línea celeste que uniría Chacras de Coria con la estación Mendoza. En estos casos se tratan de tramos, tanto la verde como la celeste, de tramos del ex ferrocarril General Belgrano. A modo anecdótico, la verdad es que debo decir que hubo muchas, ¿cómo decirle? Muchas experiencias que tuvimos al momento de poder definir los inicios de obra. Primero que nada porque habían informes que decían que bueno, que podíamos utilizar las vías como estaban. En realidad se pudieron utilizar la mejor parte de las vías de lo que mejor estaba en el trayecto, en la primera etapa, y se utilizaron todos durmientes de quebracho nuevo, porque ya la mayoría de los quebrachos, de los durmientes de quebracho que existían, estaban con su vida útil agotada. Y solamente sobre la calle Belgrano, que es la que daría el ingreso a la estación,
se utilizó riel garganta porque la idea era que la calle de Belgrano quedara adoquinada de punta a punta. Eso nunca se hizo. Y era el único pedazo de vía nueva que había, que serán unos 800 metros. Ahora, para la segunda etapa, sí concretamente se utilizó todos rieles nuevos y ya durmientes de hormigón. ¿Por qué? Porque había habido también, y esto es justo reconocerlo, que me parece que está bien, quejas de algunas organizaciones ambientalistas que decían que no utilizásemos más quebracho en la colocación de los durmientes, sino que utilizásemos o bien durmientes de hormigón o de material sintético. ¿Por qué se definió el cambio de ancho de vía? Y esto que voy a contar, como yo digo, ya me estoy poniendo viejo y hay cosas que ya no me callo. Ustedes saben que la traza del ferrocarril General San Martín era de trocha ancha. Y el actual Metrotranvía es trocha media o trocha universal. Se define la utilización de la trocha media simplemente porque era más fácil conseguir tranvías usados de trocha media que haber pensado en alguna remodelación y adecuación del material que se consiguiera y retrocharlo. La provincia le costó mucho, debo decir que acá nunca recibimos un peso de la nación, ni para la obra, ni para la compra de las unidades, y luego de que técnicos de la provincia viajaran por Europa tratando de buscar ofertas del material que podíamos llegar a conseguir usado, porque en una primera instancia también se había pensado en vehículos 0 kilómetros, pero los costos y los presupuestos de la provincia no daban para eso, finalmente se acepta la opción de la venta de las unidades que tenía en ese momento por reemplazo por unidades nuevas, Metropolitan System de San Diego, que eran unidades U2 Siemens Diovac fabricadas a finales de los 80, unidades que estaban en muy buen estado, y de esas se trajeron 5 y después hubo una ampliación de 10 más, que es con lo que actualmente se cubre la prestación del servicio. Las unidades venían en muy buen estado, siguen en muy buen estado, pero ya prácticamente sobre el final de su vida útil. La obra tuvo dos cosas interesantes. Primero que nada, que toda la traza del ferrocarril se encontraba abandonada desde los 90, desde la privatización de los 90, y con un grado de deterioro y de destrucción de muchas de sus instalaciones que acá las podemos ver en la foto. La estación a principios del siglo XX, esa foto es aproximadamente de 1920, de lo que era originariamente la estación del ferrocarril, y ahí tenemos una foto del año 2002, poquito antes de que se empezaron a hacer los trabajos perdón, 2008, para los trabajos del Metrotranvía, para la obra del Metrotranvía. Bueno, como yo les decía, la primera etapa llegaba hasta la estación Mendoza, pero no hasta el edificio, sino que se hizo un parador. Ahí tenemos la arquitectura de los paradores típicos, de los paradores laterales. Después vamos a ver una foto del parador central, que desde ahí sale el servicio hacia Estación Gutiérrez. Acá tenemos una vista aérea de todo lo que es la infraestructura de lo que era el ferrocarril. Esto que están acá atrás son los talleres del ferrocarril, y esta era la estación, pero ya como verán se le tuvo que cambiar el techo, sufrió 3 incendios, y se hizo un proceso de recuperación que Maxo puede dar fe que ha quedado bastante bonita. También ya para la segunda etapa, es decir, ya acá vemos cómo se recupera totalmente la estación, se recuperaron los tinglados, se colocaron bancos para la prestación del servicio hacia Las Heras. Ahí tenemos un frontis. En este edificio que dice Mendoza, acá hay un cartelito que dice EMOP, que es Ente de la Movilidad Provincial, que es el edificio donde actualmente ocupa la sede principal del Ente de la Movilidad Provincial. Aquí vemos cómo se hizo un trabajo de restauración interna del edificio.
básicamente se picó y se dejó las paredes para mostrar cómo era el sistema constructivo. Y bueno, como Mendoza cada tanto nos mueve el piso, hubo que hacer un refuerzo estructural de todo el edificio para poder adecuarlo a las nuevas condiciones antisísmicas que requieren los códigos de edificación de la provincia de Mendoza. El taller, ¿cómo hicimos el taller? Bueno, existía sobre la traza del ferrocarril en la estación de Usuriaga un viejo galpón o depósito ferroviario que estaba alquilado a una empresa. Bueno, cuando se le dijo a la empresa que ellos ya no podían seguir alquilando más, sobre eso decidimos construir un pequeño y modesto taller en donde se atiende la flota de los servicios. El taller está equipado con gatos hidráulicos, con un taller de laboratorio eléctrico, puede ingresar hasta 2 unidades por el tamaño que tiene la fosa también hubo que hacerla nueva, y es un taller sencillo, simple, pero en el cual se puede trabajar perfectamente el mantenimiento que tenemos de las unidades, y acá tenemos lo que es la rampa de acceso al taller. Bueno, después tenemos, debo decir también que cuando inauguramos el servicio no teníamos el taller lo inauguramos un año después, así que provisoriamente los mecánicos, gente divina de la empresa, construimos una fosita provisoria a la intemperie sobre el final en Gutiérrez, que si algún día pasean por Gutiérrez van a ver la fosa, y al aire libre ahí se hacía el mantenimiento de estos vehículos. Bueno, se recuperaron de la traza, se han podido recuperar, además de la estación de Mendoza, se pudo recuperar lo que es la puntera, que le llamamos nosotros, que es la estación Gutiérrez, que era una estación de intercambio entre el ferrocarril General Belgrano y el ferrocarril San Martín. Se recuperó la estación totalmente, hoy día la ocupa para otro tipo de funciones, digamos, como un parador turístico, la Municipalidad de Maipú. Acá vemos cómo se recuperó también lo que quedaba de una protección de un andén. Los andenes tuvieron que ser reconstruidos totalmente a nuevo. Y bueno, acá tenemos, se alcanza a ver muy de lejos el sector de cambios de la estación Gutiérrez. Bueno, la otra estación que se recuperó, que actualmente no tiene un uso determinado, es la estación de Usuriaga, distante aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros menos, 3 kilómetros de la estación Gutiérrez, en donde también se hizo todo un proceso de recuperación del inmueble que estaba abandonado y usurpado, y que actualmente, bueno, la empresa estará viendo, supongo las autoridades de la empresa, que ubicar en este lugar. Esta es una estación con mucho flujo de gente, porque frente a esta estación existe un importante barrio privado dentro de lo que es el municipio de Maipú. Y bueno, por ejemplo, acá de adorno, una cosa estética muy piola es que había un vagón tirado de cargas, totalmente sacado todas las maderas que tenías a los costados, y se lo utilizó como una especie de refugio para realizar este parador en Usuriaga. Bueno, después tenemos acá lo que es la última estación que se ha construido, que es el Parque TIC, el Parque Tecnológico Industrial de Mendoza, pero respetando todo lo que es el sistema constructivo de los paradores. Como ustedes verán, son muy simples. Mendoza, en términos generales, tiene un clima muy mediterráneo, es decir, con escasas cantidades de lluvias anuales, y mucho frío en el invierno y mucho calor en el verano, y hermosas primaveras y otoños en el medio. Acá tenemos un caso de lo que yo les contaba recién, de lo que es un parador central, que es el que está ubicado sobre la avenida Belgrano, frente a Aguas Sanitarias, en donde vemos que la protección o el parador está montado en el medio, y el andén obviamente es bastante más angosto. Ahí, bueno, obviamente le he pasado a Max, hay un par de videitos, digamos, ahí que les dejo para ver. Enseguida vamos a ver algunos online,
¿Qué fue lo importante? Es que desde Gutiérrez a Mendoza, en la inauguración se disminuyó en términos de tiempo de viaje, desde una cabecera a otra, de 40 a 50 minutos, dependiendo la hora en que se realizaba el viaje en colectivo o aún en auto, se redujo a 28 minutos. Todas las zonas que estaban totalmente abandonadas, eran zonas deprimidas, zonas que habían perdido mucho su valor inmobiliario, pasaron a ser zonas centrales. Hoy día son todas zonas sacando algunas pequeñas partes de la traza, en donde uno ve que se van instalando comercios, que se van construyendo edificios, lo cual significó una revalorización de todo lo que es la parte inmobiliaria. Y por ejemplo, en la década del 90, hasta que empezaron las obras del Metrotranvía, la calle Belgrano, todo lo que era el sector de las vías, se había convertido en una playa de estacionamiento de autos de tierra, que era una cosa bastante fea y deprimente, sobre todo para quienes habíamos durante años vivido lo que era el ferrocarril, y hoy día ha pasado a ser un área mucho más jerarquizada, bonita, con plantas en el medio, lo cual ha significado una verdadera revalorización de lo que es la avenida Belgrano. Además, teníamos un problema de circulación viejo que venía desde la época ya del ferrocarril, y recuerdo, y voy a contar anécdotas, que algunos colegas, cuando yo me toca inaugurar el servicio, me decían: Pancho, esto va a ser un desastre, perdón por la expresión, esto es un quilombo con el tren de nuevo, bla, bla. Yo les dije: denme tiempo, el sistema está pensado y diseñado para agilizar el tráfico. No habían pasado 4 meses de que habíamos inaugurado el servicio y todos me decían: Pancho, la verdad que está buenísimo, está buenísimo. Es decir, no solamente uno hace la obra, sino que además también logramos mejorar las calidades de circulación, de tráfico, movilidad, calidad de vida, bueno, y otras muchas cosas más también, seguramente que en este momento no me acuerdo. Bueno, ahí les voy a poner unos videitos. Estos videitos me los pasó el que me convidó a dar esta charla, son de Maxo. Ahí en el primer video lo que vamos a ver es el parador Avellaneda y el sistema de aguja de cambio, que tenemos un sistema de cruce inglés para que la formación cambie de vía. No era evitable el del bondi, pero sí mucho. Bueno, y este otro, ahí lo voy mandando. Ahí ingresando. Como ustedes pueden ver, no hay barreras, sino que el sistema funciona solamente con semáforos viales y semáforos tranviarios, digamos. ¿Sí? Bueno, ese pedacito que se ve es el desvío ya preparado para llegar a Luján. Ese es el parador Pellegrini. Bueno. De nuevo la estación Gutiérrez, el sector de cambios, la calle Belgrano. Estación Gutiérrez nuevamente. Se paga al ingreso de la unidad como si fuese un colectivo, están las maquinitas de SUBE. Parador Belgrano.
Bueno, y ahora, no solamente no todo han sido rosas, la verdad es que tiene una cantidad de accidentes muy baja. En los casi, el año que viene se van a cumplir 10 años de la apertura del servicio, creo que hemos tenido un total de 15 accidentes, es decir, aproximadamente un promedio de uno por año, en su gran mayoría por distracción de los conductores. Es decir, el conductor o va hablando por teléfono o simplemente no respetó el semáforo en rojo, pero dentro de todos los accidentes no han sido, por suerte, fatales. Ahora les voy a compartir un videito de tal vez el que fue para mí el más escandaloso de todos los accidentes. Otro de los temas tiene que ver con las imágenes que seguramente algunos recibieron porque circularon por WhatsApp de este choque insólito entre el metro tranvía y un micro que atravesó aparentemente en rojo el semáforo y colisionaron. Pudo terminar en una tragedia. Una de las imágenes tomadas con una de las cámaras de seguridad fue el sábado por la tarde. Este insólito choque entre un colectivo y una dupla del metro tranvía. Decenas de pasajeros resultaron con lesiones leves y el servicio estuvo suspendido durante varias horas. El micro es del grupo 300 y bueno, el metro tranvía alteró obviamente la calma en la siesta del sábado pasado. El incidente se produjo cerca de las 13 horas en la intersección de Pueyrredón y Belgrano, allí en pleno centro, en plena ciudad. El chofer del colectivo, según lo que ha trascendido, habría atravesado las vías con el semáforo en rojo sin advertir que se acercaba la formación. Tras el micro aparece también un vehículo que si no estaba el colectivo podría haber sido una tragedia o un accidente mucho peor porque se hubiera llevado del metro tranvía el vehículo por delante. Miren qué impactante esa imagen. Acá está cuando aquí se produce. Es dentro del metro tranvía, claro. Es la cámara que está dentro. Cuando están viendo, claro, escuchan la bocina ahí. Claro. Escuchan la bocina del metro tranvía, la gente se asusta e inmediatamente viene el golpe y la colisión. El impacto dañó gravemente el colectivo, en el que viajaban más de 30 pasajeros que debieron ser atendidos. A pesar de la violencia del impacto, afortunadamente no hubo lesiones graves. 12 de las personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, ya que presentaban diversos golpes, aunque no de gravedad, y eso fue lo importante. Bueno, ahí ustedes, como ven en las imágenes, literalmente el colectivo quedó incrustado en la dupla, ¿no? Por lo que se requirió un gran esfuerzo para poder liberar. El servicio del metrotranvía estuvo interrumpido durante varias horas y cerca de las 5 de la tarde volvió a funcionar con normalidad. Otro de los temas... Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las cifras. Como les dije yo, me tocó abrir el servicio para poder utilizar lo que nosotros le llamamos la vía ascendente, en lo que sería en la vieja traza del ferrocarril la vía descendente, con 4 frecuencias diarias a modo de prueba. El servicio era gratuito, serían 2 servicios a la mañana y 2 servicios a la tarde. Cuando se pone en funcionamiento el servicio, ya totalmente a partir de junio, julio, no recuerdo bien, del 2012, con 28 frecuencias diarias, al comienzo lo utilizaban al día más de 2.000 usuarios, y todas con un alto grado de satisfacción, demostrando que el sistema iba a ser exitoso. Hoy por hoy podemos decir que es el troncal más importante del sistema Mendotran, y el que tiene mejor valoración y mejor puntuación con 74 frecuencias diarias desde Gutiérrez hasta Panquegua. En el Metrotranvía en cifras podemos decir, acuérdense lo que yo les dije de los 13 millones y pico que transportaban los viejos sistemas tranviarios, sobre un total que en ese momento la ciudad de Mendoza tenía un total de pasajeros transportados de 20 millones. Bueno, hoy el Metrotranvía, sobre un total de las empresas, que ahí tienen en el 2016, 2017, 2018, de aproximadamente más o menos unos 180, 190 millones, depende del año, de pasajeros transportados por la totalidad del sistema, de las cuales ahí vemos la participación que tiene actualmente el Metrotranvía, de aproximadamente, dependiendo el año, de 1.20 a 1.50, y en la medida que se pudiera ir completando la red en el mapita que nos
vimos anteriormente, obviamente podríamos pensar en una seguramente crecimiento exponencial de la cantidad de pasajeros transportados por el metro tranvía. Bueno, ahora los dejo a que hagan las preguntas que consideren necesarias o dudas que tengan. Bueno, muchísimas gracias entonces, Francisco, por la presentación, por esos datos que nos mostraste, por la historia, ¿no? Por la cantidad de la riquísima historia que tiene el proceso, lo largo también que fue el proceso, ahí lo contaste, los años que tuvieron que pasar, los pequeños pasitos que se fueron dando y que finalmente terminaron en el servicio. Así que bueno, abrimos un poquito acá el debate. Y obviamente están invitados a participar todos y todas. Martín levantó la mano, así que vamos, Martín. Primero agradecerte, Francisco, por tu excelente exposición, muchísimas gracias, muy enriquecedora. Segundo, un comentario para los alumnos nuestros de la cátedra que están ya, aunque sea a nivel idea, diseñando las estaciones. Bueno, me parece oportuno recalcar la austeridad que tienen las estaciones del metro tranvía, así como premisa de diseño, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, el comentario coincido totalmente, más allá del accidente, que es perfectamente gestionable un sistema con semáforos. Y bueno, lo de los accidentes, gracias a Dios que no volcó el colectivo, ¿no? Pero requiere también un poquito de educación vial y un respeto también por este modo de transporte que hace también a la cultura de la movilidad, ¿no? Así que, bueno, esos comentarios nada más. Muchas gracias. Bueno, quedamos abiertos entonces a comentarios también, a intercambios. Sí, yo quería hacer una consulta justamente respecto a este aspecto que me parece muy importante. Yo viví en Mendoza y vengo siguiendo el proyecto hace muchos años. Me parece un proyecto que es muy, muy exitoso porque no se hizo una inversión sobredimensionando, que eso es muy difícil de encontrar, así que la verdad que yo lo pongo como ejemplo siempre. Y parte de esa falta de sobredimensionamiento, o sea, parte de la virtud, me parece que está en la figura del tranvía y está el tema de la inserción en el tránsito, justamente. ¿Cómo defienden ustedes, un poco porque quiero hacer propias las palabras, la utilización de este sistema sin ir a algo más complejo que yo realmente, humildemente, no lo veo necesario? Creo que está funcionando bien y es cuestión de gestionarlo como ustedes lo han diseñado. ¿Cómo lo defienden cuando suceden estos leves accidentes y surge alguna crítica quizás no del todo informada? Mira, yo te voy a contar una anécdota que tuve en la vendimia del año 2012. Todavía no inaugurábamos el servicio, estábamos en etapa de prueba. Un periodista, un reconocido periodista de acá, me dijo, no, pero ¿por qué no ponen barreras como han hecho en San Diego? Y le digo, lo que pasa es que acá primero tenemos que empezar a enseñar a la gente a manejar y a respetar las señales de tránsito. Y tuvimos unas campañas, y de hecho cada tanto se hacen, o cada vez que hay un accidente, de incidente más que accidente, de educar a la gente a que respete, y el Metrotranvía también nos ha enseñado, creería yo, al mendocino a respetar las señales de tránsito. Entonces, la idea de un sistema tranviario que tiene mucha versatilidad respecto del sistema ferroviario, mucha más versatilidad, y también condiciones de seguridad que se adaptan a lo que es la trama de la ciudad. Probablemente, a lo mejor, qué sé yo, cuando ya no esté vivo, dentro de 50 años, si Mendoza es una ciudad de 10, 12, 15 millones de habitantes,
tengamos que pensar en un modo un poco más complejo, pero hoy por hoy, para el tamaño, escala de la ciudad de Mendoza, un sistema tranviario es un sistema óptimo. Además de que, bueno, se han ido realizando algunas obras de metrobuses, que el día de mañana, además, esos metrobuses pueden ser o bien electrificados y convertidos a troles, cosa que no es ninguna locura en la relación costo-beneficio y sobre todo en una cuestión ambiental, o bien, si hay plata y el dinero alcanza, también esos metrobuses el día de mañana los podés convertir en troncales tranviarios y generar estaciones de transbordo para que los recorridos de los buses por ahí sean un poco más chicos, lleguen a periferias o zonas menos densas y permitir un ordenamiento y una mejor utilización del espacio público, que me parece que es lo que uno tiene que tener en vista, digamos. Muchas gracias. María Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buen día. No, simplemente dos preguntitas muy breves. Una es si las obras fueron precedidas por estudios de demanda de transporte. Y la otra es si tuvieron conflictos con las empresas proveedoras de los servicios de colectivos, para saber si hubo una disputa allí o no, digamos. Gracias. No, buena pregunta. A ver, Mendoza, siempre lo remarco a esto, por ahí suena un poco soberbio, más que montañés. Mendoza tiene el primer estudio de encuesta de origen y destino desde el año 78, cuando prácticamente no habían computadoras y es más, se tuvieron que llevar todo el sistema de encuestas a San Juan, que era donde había una de las computadoras más grandes del país, para poder hacer un dibujo que cuando uno lo ve parece un dibujo de kindergarten, porque no se entiende nada, sobre todo cómo estaban diseñadas las trazas. Y desde ahí Mendoza, cada unos 7, 8, 10 años ha venido haciendo encuestas de origen y destino, es decir, teniendo en cuenta la movilidad que tenía Mendoza. De hecho, su red de troles, que además iba siendo ampliada a partir de la década del 90, obedece a ese esquema de movimientos y la traza que teníamos del ferrocarril San Martín, en gran medida se acoplaba a ese dibujo que ya teníamos de origen y destino. Las empresas de Mendoza, Mendoza tiene, y no lo digo por, si me está escuchando alguno, me alegro, y si no también, en general el sector empresario del transporte automotor en Mendoza es bastante flexible, es muy, digamos, permeable a los cambios. Nosotros cada 10, 12, 13 años se llaman a licitación. Acá las prórrogas pueden ser por 3, 4, 5 años, dependiendo de las diferentes crisis económicas que tengamos en el país. Y además, porque tanto desde la ley del año 94, la 6082, y en los pliegos que se armaron en el año 89, el Estado se reserva para sí la ampliación de los servicios de troncales electrificados, sea por sistema de trolebuses o por sistemas tranviarios. Y esa previsión legal, que cada vez la hacemos los abogados del Estado un poquito más flexible a favor del Estado, es lo que nos ha permitido de que las empresas obviamente no puedan iniciar reclamos cuando le decimos, vos por acá no vas a pasar más. Muy bien, ¿algún otro comentario? Gustavo, adelante. Gustavo, no se te escucha. Gustavo, parece que tenés un micrófono apagado, puede llegar a ser.
Y parece que lo tiene apagado ahí, por lo que Sí, yo lo veo apagado. Creo que no funciona el micrófono. Escribíla, si no, a la pregunta ahí en el chat y la traducimos más fácil. Mientras tanto, si algún otro quiere mencionar algo. Si no, yo te pregunto ahí, bueno, ¿cómo sigue la película? ¿Cómo crees que va a seguir la película? Eso justo iba a preguntar. Es la pregunta que te iba a hacer. Bueno, a ver, ¿cómo sigue la película? Bueno, vos, Maxo, la conocés aparte de la película, pero no vamos a hacer trampa, vamos a hacer como que no te conozco. Tenemos un par de ideas, digamos, más allá de lo que les mostré en el gráfico. Voy a ver si ¿se acuerdan del plano general? De llegar a Luján, de llegar a Chacras, de unir Chacras con lo que era la estación del ferrocarril del Estado, etc. Hay zonas que están muy intrusadas, con lo cual, debido al abandono y al retraso en la formulación de los proyectos, que veo que me parecería, por la experiencia que tengo, que eso va a demorar y va a llevar un mayor proceso de inversión, lo que va a ser más caro el costo kilómetro del tendido y de las obras complementarias que haya que realizar. ¿Cómo sigue la película? Lo más rápido que estamos evaluando es un servicio con un coche motor desde la estación Mendoza hasta el aeropuerto, aprovechando de que la vía que viene desde San Juan y que se une con la vía que va de Mendoza hacia San Juan, en lo que se denomina la estación Campo Espejo, pasa frente al ferrocarril. Aproximadamente habría que tirar 1,6 kilómetros de vía, y ese servicio sería un servicio de transbordo del aeropuerto hasta el centro de la ciudad de Mendoza, concretamente hacia la estación Mendoza, con muy poca inversión. Eso sería con un modo de ferrocarril liviano, le hace coche motor, si pudiéramos conseguir coches motores livianos mejor, pero bueno, si no, con lo que se consiga. E iría paralelo, porque hay una vía que sale desde los talleres de la estación y pasa frente al aeropuerto, utilizando la infraestructura ferroviaria que actualmente tenemos, ¿sí? Hasta que podamos llegar a hacer una obra que tendría que ir por el medio de las eras, cruzar el acceso y poder ingresar por otro lado al aeropuerto. La otra alternativa que también estamos analizando es por esa misma vía, que llega hasta Rodeo de la Cruz, y a partir de ahí empalmar y llegar hasta el este de la ciudad llegar hasta la ciudad de San Martín, desde San Martín hacer una traza hasta la estación Gutiérrez para poder conectar el este, y ya después en lo que es también transporte de cargas y obviamente transporte de pasajeros, turismo, empezar a hacer recuperaciones hacia el sur de la provincia, que es otro sector en el cual la red ferroviaria es importante, que permitirían unir, siempre digo que teníamos un excelente sistema de transporte en los 50 en Mendoza y lo hemos destruido, pero increíblemente, que permitiría obviamente unir San Rafael y General Alvear, con conexión en Montecomán, digamos, con pequeñas formaciones, también coches motores livianos, etcétera, y sobre todo la posibilidad de generar y recuperar esa vía después, en la medida que existan inversiones nacionales, pero en un principio, digamos, hacer una recuperación también para los trenes de carga, digamos, ¿no? Que en el sur de la provincia quedaron absolutamente abandonados. En el caso de Alvear, a fines de los 70, y en el caso de San Rafael, salvo 2 intentos que hubo durante el gobierno de Alfonsín a principios de los 80. Perfecto, transmito ahora las preguntas que llegaron al chat. Juan Gauto pregunta, quisiera consultar si es posible la implementación de sistemas de tranvía en otras ciudades de menor escala que la provincia de Mendoza, ciudades de 400, 500.000 personas, ¿sí? Con población.
A ver, poder se puede. El tema es qué densidad poblacional tengo para que la obra justifique la inversión. Vos pensás que cuando no tenés, como en este caso, que sale más barato, porque yo aprovecho el terraplén que tengo del ferrocarril, pero si no tengo terraplén, tengo que hacer un terraplén, soportar y hacer los estudios de suelo para ver que soporte el peso del vehículo, hay que hacer siempre una ponderación de costo-beneficio. Por ahí, en esos casos, yo digo, me parece que es mejor una solución por el lado de algún sistema de trolebús articulado hasta que voy generando densidades en la demanda. Después sí puedo hacerlo, pero hay que tener en cuenta siempre mucho la relación costo-beneficio. Ahora, si es una ciudad en esos tamaños, que tiene 2 o 3 ramales que por ahí la cruzan de alguna forma, y yo diría aprovechenlos, por favor, háganlo urgente. La solución tranviaria es muy económica en esos casos, digamos. Y Gustavo finalmente pregunta ahí que quería preguntar el tema de la financiación de la operación, cómo funciona, qué parte de la financiación es cubierta por boletos vendidos, qué partes tiene que cubrir la ciudad y qué otros elementos utilizan para que el sistema sea viable económicamente. A ver, desde el año 2002, yo diría desde el año 99 que empezaron los primeros subsidios a los sistemas ferroviarios, en el AMBA, y después se tradujeron en lo que era el CIFER primero, después fue el SISTAU, etc. La idea de autosustentabilidad de los sistemas de transporte urbano en la Argentina desaparecieron hace mucho. Es decir, todos requieren de esfuerzos por parte del Estado. En el caso de la provincia de Mendoza, cuando se diseñó el sistema de transporte en el 2005, decíamos era un 33% soportado por el usuario, un 33% que ponía el gobierno de la provincia y un 33% que ponía lo que venía de la nación. Hacia el 2018 y de ahí en adelante, dado que el boleto no tiene el valor que debiera tener, el subsidio es prácticamente de cerca del 85%, 87%. Así que en cuanto uno lo intente ver con viabilidad, con los valores tarifarios que tiene la República Argentina, es inviable. O sea, nosotros estamos cobrando un boleto urbano en toda la provincia, es decir, en todas las ciudades de Mendoza, el boleto urbano vale igual, que es de 25 pesos, y además tenés un transbordo gratuito. Entonces, que te dura 90 minutos. La recaudación que tenés del sistema es realmente baja. Y la segunda pregunta, no sé si la respondí, la de Gustavo, pero hay otra de Juan ahí, que dice, quisiera consultar además cuáles son los impactos positivos. Mira, los impactos positivos obviamente son los que yo te dije, la calidad de vida de la gente. Negativo, yo hasta ahora no le veo ninguno. Sí, y no lo digo con soberbia, lo digo humildemente. Tal vez la parte negativa es el costo, eso es indudable, porque ahí trabajas cuando haces este tipo de obras, es como si vos en Buenos Aires me cuestionaras, qué sé yo, los viaductos del ferrocarril Roca que se hicieron en los 50, los viaductos del San Martín, los viaductos del Belgrano, que son obras que tienen impacto seguramente sobre la ciudad y sobre los esquemas de movilidad. Bueno, cuando el Estado decide hacer ese tipo de inversiones, sabes necesariamente que vas a trabajar a un costo enterrado. Eso es lo que yo te diría negativo. Lo demás te diría que es 100% positivo. Mejoró la calidad de vida de la gente, mejoró el valor de las propiedades adyacentes, mejoró y permitió la recuperación de espacios urbanos que estaban absolutamente degradados, abandonados y sucios. Y me permito sugerirle uno, mejoró los tiempos de viaje. También, obviamente, los tiempos de viaje sustancialmente. No nos olvidemos. No. Y también una de las cuestiones por ahí bien interesantes que ahí me gustaría preguntarte, que en torno a esas estaciones se fue conformando, por lo menos en las que yo vi en Mendoza, una mayor urbanización, una mayor existencia de comercios, una mayor vida, ¿no? En torno a las mismas.
La pregunta que te quiero hacer es si esto ha ido acompañado por parte de cada uno de los departamentos, que a fin de cuentas son unos cuantos los que transitan la vía, por cambios en los códigos urbanos, en la planificación, es decir, vamos a permitir más alturas acá, mayor densidad acá, si tenés registro de que hay que existió esa relación o todavía la estamos esperando. No. Esa relación todavía, al menos en los casi 10 años que lleva la prestación del servicio, no ha existido. Tal vez lo más notable es, pero que eso no vino por la obra del metro, sino que todo el tema del Procrear, que está ubicado en lo que antiguamente era el depósito de locomotoras del ferrocarril San Martín, que es un conjunto de más de 1000 viviendas en propiedad horizontal. Pero eso todo fue financiado por la Nación. Yo no veo todavía en eso alguna política por parte de los municipios dirigidas a lograr una mejor concentración de población en torno a la traza, digamos. Probablemente eso se dé a lo largo de esta década, me parecería, de todos modos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque también es cierto que Mendoza aprobó su ley de ordenamiento territorial escasamente hace 3 años, y en esa ley de ordenamiento territorial también se le dan pautas a los municipios sobre el uso del suelo, con lo cual la idea es que la ciudad no se tienda más hacia los costados, sino que tienda a crecer hacia arriba. Se le está poniendo límites a las expansiones, sobre todo de tipos de organizaciones privadas, que bueno, veremos si eso se cumple o no. La ley de ordenamiento territorial es una ley que acá en la provincia se discutió durante 20 años, principalmente por los problemas que generaban los lobbies inmobiliarios, digamos. Marcelo, Gustavo, si querés escribí algo, no sé si levantaste la mano ahora también, pero si no estás con micrófono, escribilo también. Marcelo, ¿vos tenías un comentario? Creo que estaba Gustavo antes que yo. Claro, pero no tiene micrófono, así que esperamos a que escriba. Ok, bueno. No, le quería preguntar cómo ve, qué potencial le pueden llegar a ver a la bicicleta como modo alimentador, sobre todo teniendo en cuenta el diseño de las estaciones, que como está muy integrado con el entorno, quizás pensar en bicicletarios en el entorno, no en los andenes probablemente, pero para pensar de llevar un poco más de demanda, no sé si lo tienen planificado. Y le quería preguntar también qué parque tienen actualmente de vagones. Mira, hay todo un emprendimiento los municipios acá están construyendo mucha red de ciclovías, gran parte de la red de ciclovías va pegada a la trama del Metrotranvía. Han habido experiencias en algunos puntos de colocar estaciones de bicicletas, qué sé yo, no han sido resultados 100% positivos, pero sí el Metrotranvía, digamos, salvo determinadas horas pico, porque no son unidades nuevas, sino que son unidades viejas, con lo cual los espacios para la colocación de bicicletas no están previstos en estas unidades, salvo en algunas horas picos, digamos, la gente puede subir con su bicicleta. No, pensaba yo quizás sobre todo como transbordo. Sí, yo estoy sí, la idea del transbordo, mirá, transbordo es complicado, pero digamos, dejar la bicicleta o que haya estaciones públicas de bicicleta en las estaciones. Mirá, se ha pensado y de hecho se hicieron pruebas. Pruebas de gente que quiso poner alquileres, etcétera. En algunos otros casos, creo que fue la Municipalidad de la Capital un tiempo que también tuvo una. Pero bueno, son experiencias que se van sumando. Probablemente con el tiempo y cuando la gente lo vea con más cariño, haga más utilización de eso. No es una política, digamos, decir yo te lo impongo. Las posibilidades de hacerlo están abiertas, digamos. Y que más que nada las tienen que coordinar, en eso entiendo yo, los municipios más que el ente de movilidad o algún otro regulador. Okay. En cuanto a la flota actual, tenemos aproximadamente 11 o 12 unidades, de las cuales circulan diariamente 9. Como les dije yo,
son unidades que se compraron en muy buen estado, pero que ya estamos al borde de su vida útil y la empresa está obviamente gestionando compras de unidades, probablemente puede ser San Diego o alguna otra ciudad que nos venda también de segunda mano, como para entre unos 10 años. Porque pensar en una unidad nueva y es pensar en hablar de ya no una formación articulada, sino biarticulada, para hablar en términos correctos, no dupla ni tripla, de aproximadamente 30 a 38 metros de largo, que sea de piso bajo, con lugares para bicicleta y todo eso. Estás hablando de un costo entre 2 millones a 3 millones de dólares o euros cada unidad. Hoy, financieramente, la provincia no puede asumir ese. Digamos, y ahí la idea sería ir a formaciones de 4 coches. Ya, por ahora a ver, la ventaja del sistema tranviario es que vos podés acoplar, eso es indudable. Nosotros tenemos algunas limitaciones técnicas fácilmente solucionables, salvo 2 casos, que es el largo de los andenes. Los andenes más cortos tienen 50 metros. Ninguna formación puede superar los 50 metros, porque si no quedás tapando la calle, literalmente. Que son el Parador 9 de Julio, creo, y el Parador Belgrano. Muchas gracias. Martín. Gracias, Francisco. Consulta un poco en la línea de la pregunta anterior de Marcelo. En la medida que pudieran existir 2 o 3 casos en el país de reactivación tranviaria, bueno, si son ciudades que han tenido, ¿no? O si no, nuevas, y con la experiencia que ya tenemos de industria nacional y con todos los vericuetos que eso implica, pero vos ves como que en ese esquema se podría hacer sinergia para empezar algún proyecto de industria nacional tranviaria. Mira, yo tengo la experiencia a cuestas de haber asumido la idea de la fabricación en serie de trolebuses nacionales, que son un pariente cercano a los tranvías, digamos. Como yo le digo, un híbrido entre el bondi y el tranvía. Me costó muchísimo. Cuesta mucho. Cuesta mucho porque la Argentina no tiene políticas de mediano y largo plazo. Yo he tenido la oportunidad de hablar hace muchos años con uno de los ingenieros que desarrolló el coche motor liviano de Matterford, cuando Matterford no era de Caselli, sino que en esa época creo que ya era de la familia Macri. Pero fue una experiencia hermosa y se perdió, se fabricaron 8. Nosotros alcanzamos a hacer 14 troles. El caso de Alerce, por ejemplo, o de los Matterford más nuevos, bueno, podés encarar un proyecto con 20, 10, 15 unidades y además no tenés visiones a largo plazo. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede. Seguramente con una parte de componentes que van a ser importados, porque no tiene sentido, digamos. De hecho, cuando yo compro un tranvía Alstom, me voy a encontrar con que algunas partecitas la hizo Bombardier, la otra me la hizo Siemens, etc. Son procesos de integración. Como trabaja la industria moderna, bueno, sí, por supuesto que se puede hacer, habrá gran parte de las cosas, sobre todo en lo que es la parte de carrocería, chasis, y algunos sistemas de automatización que pueden ser fabricados acá. La parte de electrónica no tiene ningún sentido fabricarla acá porque no tenemos escala industrial para encarar semejante costo. Después habrá que intentar volver a fabricar ruedas, que alguna vez las fabricábamos, hoy ya las tenemos que importar desde Brasil o desde China. Y así sucesivamente. Lo ideal sería que además, en algún momento, y esto lo tiro así como idea para la red universitaria, Mendoza, Argentina tiene por lo menos 8 ciudades más en situaciones similares a la que tiene Mendoza. Después seguro, sí. 8 o 9 más.
que evidentemente creo yo que ahí hay un problema de federalismo en la cual nosotros, digamos, debiésemos insistir en la derivación de recursos del Estado Nacional hacia esa ciudad, digamos. Y dejar de ver, y no lo digo ofensivamente, ni tampoco de forma peyorativa, el cascarón que es el AMBA, en donde me consume anualmente el 80% de los recursos de Totalmente transporte. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, lo llevamos como propuesta para la RUT, de largo plazo y para planificación urbana a nivel nacional, ¿no? Me parece Buenísimo. interesante. Gracias. Nos queda una pregunta de Gustavo. ¿Las operaciones pública-privadas se descartan en alguno de los otros ramales que se tienen diseñados? ¿Pueden ser vías compartidas o siempre se piensa en vías segregadas? El tema de la operación público-privada, que es un tema interesantísimo, yo lo empecé a estudiar allá a principios del año 2000, desde el punto de vista jurídico, lo aclaro. Es muy bueno cuando un país tiene estabilidad económica y estabilidad política. Si yo no tengo estabilidad económica y estabilidad política, es muy difícil que el privado se quiera hacer socio con el Estado. Esto hay que partir de esa realidad. Las posibilidades jurídicas están, no hay ningún problema para eso. Pero, de nuevo, tengo que tener un camino recorrido de demostrarle a otros, porque vos sos el que vas a ir a buscar al socio, no el socio te viene a buscar a vos, sobre todo en un país como el nuestro. Entonces, ese socio te va a pedir algunas condiciones, y esa es la parte que veo más difícil. El tema de la vía segregada o vía compartida es que nosotros estamos utilizando concretamente la infraestructura ferroviaria, que es segregada. Así que no tenemos por ahora ningún proyecto para realizar parte de la traza por calle. Por ahora. Más adelante puede ser. Por ahora no creo. Marcelo. Gracias, Maxo. Le quería preguntar si tienen conteos de ascenso y descenso por estación, porque justamente yendo en la dirección que usted dice, sería muy interesante modelar la demanda para trasladarla a otras ciudades de similar escala. Sería una oportunidad muy interesante. No, las estaciones, Marcelo, son de acceso abierto. Vos viste cómo es la estructura, es una plataforma, sí, básicamente, y el ingreso al sistema lo haces cuando pagás con la tarjeta SUBE, es decir, cómo funciona todo el sistema de transporte de colectivos de Mendoza. Es bastante, que es bastante caro, hacer el cierre, digamos. Dos, dada la ubicación de algunos paradores, no podríamos hacer cierres en algunos paradores, y siempre teniendo en cuenta el tema de la accesibilidad, ¿no? Para personas con discapacidad y todo eso. Pero, sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo con los cierres, no hay temas ahí polémicos, no iría en esa dirección. Te cuento, nosotros como ente de la movilidad, para avanzar, no, pero te quiero dar la respuesta, estamos evaluando como ente de la movilidad de pensar en un sistema de conteo por cámara, pero esto no solamente para el metro, sino para todo el sistema de transporte. De conteo por cámaras al ingreso y a la bajada. Es decir, un sistema automático, no es el más preciso, ¿no? Pero te da una aproximación bastante buena. Eso sumado a otros estudios o proyectos de estudio que hoy día, en este momento, nosotros estamos encarando la encuesta de calidad y una encuesta nueva de origen y destino, que calculamos, el año que viene calculamos tener los dos datos. Yo el año que viene ya dejo este cargo, vuelvo a mi cargo habitual de abogado, pero que calculamos que sí, que tendremos algunas cuestiones, pero entendemos que estas tecnologías, que no son tan caras hoy día, nos permitiría en alguna medida mejorar o acercarnos, digamos, o tener una idea de encuesta de carácter más permanente. Estamos pensándolo a eso, evaluando qué recurso nos llevaría en plata,
pero también partiendo de una cuestión de que Mendoza tiene una mala calidad de conectividad. Nosotros tenemos mala calidad de conectividad de internet, creo que estamos de arriba para abajo, tercero o cuarto en calidad de conectividad, creo que son 2 provincias nomás, pero bueno, eso es una cuestión de inversiones, de promociones, etcétera, porque todas estas tecnologías de las que uno habla necesitan necesariamente una calidad de conectividad muy buena. Complementando lo que dice Pancho, cuando trabajamos en el estudio de las posibilidades de prolongación de la red y demás, agarramos la información SUBE, la información inclusive que tenía la tarjeta anterior de Mendoza, y se puede, mediante el geoposicionamiento, obviamente, saber cuándo el usuario, en qué estación, asignarle una estación más o menos relativa al momento que transacciona. El inconveniente de esto es que también allí no tenemos el porcentaje de evasión, que es bastante diverso, o por lo menos estimamos diverso, en las diversas instancias, ¿no?, de la propia red, en algunos departamentos más que en otros, en algunas estaciones más que en otros, que tiene que ver con condiciones más sociales, culturales, digamos, con otro tipo de condicionamientos, que tal vez la cámara podría detectarlo, ¿no? Podría hacer una teledetección de ingreso y egreso y sacar un número más preciso. Claro, se subió, no sé si pagó, pero se subió. Claro. Y uno puede estimar, porque si se subió en esa misma tarjeta puede tener una transacción en otro destino, entonces hago el par. Se puede hacer, es bastante precario, pero antes que nada es muchísimo, ¿no? Desde ya la información, o si tomó un colectivo, otra línea previamente, uno ya sabe de qué sector de la ciudad está viniendo o en qué lugar tomó esa línea y puede evaluar en qué estación hizo el transbordo. Así que toda esa tecnología está, y de vuelta, la conectividad a veces nos lleva una mala pasada, porque cuando el aparato transaccional de canceladora de SUBE retoma conectividad, registra todos en ese punto geográfico. Entonces ahí a veces se te trasladan pasajeros que se subieron a una estación y aparecieron vinculados a la otra porque no tenemos el dato, ¿no? La Big Data es así de malvada. Pero bueno, eso es un avance fenomenal, digamos, comparado a hacer una encuesta origen-destino domiciliario, es años luz, digamos, ¿no? Yo creo que si pudieran hacer por lo menos un conteo en hora pico, de 1 hora pico a la tarde, justamente para trabajar estas ciudades grandes que son compatibles con proyectos como ustedes, tendría un efecto multiplicador muy importante. Pero es una inquietud de fanáticos de los datos. Estamos pensando varias maldades, digamos. Me alegro. Pero bueno, siempre con los pesitos sobre la tierra y con la idea de que uno, en la medida que tiene mayor cantidad de datos, toma mejores decisiones. Eso con los pesitos puestos en la tierra, y que te permiten además, si el día de mañana, a ver, si yo quisiera ir a pedir un crédito, por ejemplo, para presentar el proyecto del Metro Tranvía, y la Argentina estuviera en condiciones óptimas, pensemos que Argentina es un país desendeudado, Mendoza es una provincia floreciente, con los estudios que yo hoy día tengo, yo les puedo asegurar que conseguiríamos el crédito para hacer las obras. Pero, de nuevo, uno tiene una realidad política, social y económica que a veces no acompaña o no nos permite llegar a ese tipo de financiamiento. Bueno, Francisco, te quiero nuevamente agradecer muchísimo el tiempo que nos has otorgado, en nombre de la cátedra, en nombre del Centro de Estudios de Transporte, por supuesto. Ha sido un honor tenerte en este conversatorio. La grabación de este conversatorio va a estar subida luego a las redes para poder ser compartida y bueno, tenerla disponible desde ya en el canal de YouTube del propio centro. Y bueno, y agradecerte en nombre de los estudiantes de la cátedra, que seguramente han recibido muchísima información
toda junta, y bueno, tendrán un tiempito para procesarlo, así que si llegara a haber alguna pregunta puntual luego que surja de ellos, te la haremos llegar para que puedas contestarla adecuadamente. Así que nada, agradecerte eso, y nada, estaremos en contacto, por supuesto. Bueno, el agradecido soy yo, entre otras las cosas que no dijiste, que yo soy docente, así que una de estas cosas las ama y las hace de cariño, digamos, entonces cada vez que uno puede tener la oportunidad no de la clase formal, sino de estas cuestiones más charladas, las disfruta el triple. Así que el agradecido soy yo, y bueno, seguramente nos estaremos viendo en encuentros del RUT, y en tu caso, bueno, conversando más seguido. Bueno, un placer y muchas gracias por recibirme. Gracias a vos, Francisco. Gracias a todos por el aguante de haberme escuchado. Aparte. No, por favor, un gusto, y bueno, a todos los convocamos al próximo conversatorio, que va a ser no el próximo viernes, sino el otro, 9:30 de la mañana, y lo vamos a tener compartiendo con nosotros a Marcelo Lascano, que está también aquí, conversando sobre el área metropolitana de Buenos Aires y la red ferroviaria. Así que contamos con Marcelo y nos vemos el viernes 15 a las 9:30. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias.